Ahí estamos grabando, por ejemplo. Ahí empezó a grabar la clase. Así que, y automáticamente, según tengo entendido, se sube a la nube. Y la clase la tienen ahí. Tienen que cliquear y bueno, y buscar. Bien, dicho esto, arranquemos con lo nuestro. Les comparto lo que habíamos dejado en la última clase, que habíamos visto la definición y para qué nos servía el eje central. ¿Por qué? Porque haciendo un breve análisis o tal vez recapitulando, por así decirlo un poco, habíamos visto que la resultante de un sistema de fuerzas que nos estaban produciendo momentos respecto a un punto, cumplía un papel muy importante, esta resultante. Cumplía un papel muy importante. Y habíamos llegado a la conclusión de que esta ecuación, que era la ecuación del eje central, nos decía que la dirección de la resultante acá está la resultante de las fuerzas, esto digamos como suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando o todos los vectores que producen momento. Nos decía que en esa dirección, si esta es la resultante, nos decía que en esta dirección, que va a ir en rojo acá, esta, los momentos eran mínimos. Nosotros podíamos tener un M1, un M2, un M3, pero si los proyectábamos sobre la dirección de la resultante, los momentos eran mínimos. De allí que hayamos multiplicado escalarmente, fíjense en la expresión, acá y acá, ¿no es cierto?, para hacer esa proyección. Y luego decíamos que si el punto o el polo a partir del cual nosotros tomábamos un momento, tomábamos un vector tal que fuera perpendicular, es decir, que hubiera una perpendicularidad entre la resultante y la dirección de los momentos, ese punto le llamábamos O asterisco. Y O asterisco era el punto que pertenecía al eje central. Entonces, también habíamos visto que había dos formas de trazar una recta. Habíamos dicho, una recta la podríamos trazar con dos puntos o bien con un punto y una dirección. Pues bien, esta definición es la que aplica a la ecuación de momento, del eje central, perdón, porque al encontrar el punto asterisco de coordenadas X y Z, tenemos el punto que pertenece al eje central por toda la deducción que hicimos anteriormente, que no viene al caso, digamos, repetirla porque, bueno, están en las filminas y está en la grabación, ¿no es cierto? Pero O asterisco era un punto que pertenecía al eje central. Entonces, por O asterisco trazamos la paralela, como dice acá, a R, y ahí tenemos determinado el eje central. Esta ecuación que vemos acá, es una ecuación del tipo vectorial.
¿Y por qué decimos que es la ecuación del tipo vectorial? Porque está definida por vectores R, M y el producto vectorial de ellos. O sea, que al resolver esta ecuación vectorial, encontramos la posición, bien digo, o la ecuación en definitiva del eje central. Al determinar el eje central, tenemos la dirección o todos los momentos sobre ese eje que son mínimos. ¿Qué otra manera tenemos nosotros de encontrar la ecuación del eje central? Lo mismo que en álgebra, a través de la solución paramétrica. Y fíjense, acá lo tienen dibujado, es muy esquemático, pero sirve desde el punto de vista didáctico, el sistema de ejes X y Z, el momento M0, definido al ser un vector por los puntos P y Q, o sea, origen y extremo del vector, o sea que el vector o el módulo de M es P menos Q, vectorial, o sea, teniendo en cuenta las coordenadas de cada punto, nos da el módulo del vector. Y acá aparece, fíjense, la resultante en una dirección paralela a N. Por lo tanto, estamos viendo que la dirección o el eje central tiene que ser paralelo a R. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación del eje central? Obviamente, si conocemos el momento M0, conocemos los puntos P y Q, ya sea origen y extremo, o bien conocemos el vector momento. Si conocemos el vector momento, conocemos su módulo, su dirección y su sentido. Recuerden que dirección y sentido van de la mano, ¿no es cierto? Dirección y sentido, porque al resolverlo vectorialmente, los signos ya nos están dando la dirección y el sentido. Bueno, pero tenemos las tres magnitudes que nos definen el vector momento, por lo que lo conocemos. P menos Q, como origen, extremo menos origen, perdón, y conocemos obviamente la resultante. Es decir, que la sumatoria de todos los vectores que nos están produciendo los momentos, la conocemos. Esto es básico porque sin estos datos, que pueden ser la resolución del problema, no se lo va a poder resolver obviamente al problema. Y fíjense, acá está la ecuación, la definición conceptual, le llamo yo, o algebraica le vamos a poner que es más fácil para lo que voy a decir, de la ecuación del eje central. ¿Por qué le llamo yo la definición algebraica de la ecuación? Porque fíjense, lo tenemos al vector momento expresado en función de un parámetro por la resultante. Me está diciendo que el vector momento es directamente proporcional a lambda por R. O sea que lambda es el parámetro. Y va a ser el dato que nos va a permitir a nosotros obtener la ecuación paramétrica. Por eso se llama parámetro, ¿no? Un poco redundante en las palabras. Fíjense, ¿qué es esto? X menos X0. X menos X0 nos están dando a nosotros las coordenadas de P menos Q, o sea, del vector momento, P menos Q, llámenle X y Z, X0 y 0, o X1 y 1, Z1, X2 y 2, Z2, como ustedes quieran.
pero son las coordenadas P menos Q del vector momento. ¿Qué me dicen por la ecuación anterior que es proporcional a quién? A la resultante. ¿Y a dónde está el parámetro? Acá. Entonces, me dice en criollo que MQ es proporcional a lambda por R, que es la ecuación del parámetro. Lo que hemos hecho ha sido significar a M y a R en función de sus coordenadas, porque M tiene coordenadas, vamos a decir así, X, Y, Z, y X0, Y0, y Z0, y R es de coordenadas X, Y, perdón, para simbolizar distinto, está referenciada, digamos, respecto a la, ya vamos a ver bien cuando veamos sistemas de eje, sistemas de referencia, las pongo con mayúscula, porque fíjense, el sistema de eje le hemos puesto la letra mayúscula. O sea que R está, bueno, acá está el punto O en todo caso, está referenciado respecto a ese eje. Entonces, ¿qué hacemos? Es igualar componentes, porque, reitero, porque si paramétricamente me dicen de que M es proporcional a R, M es proporcional a R, lo deberían ser sus componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo expresamos a eso en la siguiente ecuación, X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0, reitero, sigue siendo MQ, es igual a lambda por X y Z. Entonces, para que esto se cumpla, esto tiene que ser proporcional a esto. Esto tiene que ser proporcional a esto. Y esto tiene que ser proporcional a esto. Entonces, de esa manera, nos queda definida la proporcionalidad que existen entre las coordenadas del momento, que vienen dadas acá, este es nuestro famoso M sub Q en coordenadas, y esto es R por el parámetro lambda. Entonces, de esa manera, a nosotros nos ha quedado definida la ecuación del eje central. Borramos un poco y aparece ahí. Fíjense, porque resulta de igualar X menos X0 sobre lambda, o sea, despejamos de acá el valor de lambda, despejamos de acá el valor de lambda, de acá despejamos lambda, y nos queda la ecuación paramétrica. Reitero, lambda es el parámetro, y que obviamente es constante para cualquier par, ¿no es cierto?, de coordenadas en X, esta sería la coordenada en X, esta sería la coordenada en Y, y esta sería la coordenada en Z. ¿Por qué se puede expresar esto? Reitero, porque por definición algebraica, la línea o la separación que tiene que haber entre el momento y la resultante, o entre el eje central, en definitiva, que nos está dando la dirección de este momento, el X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0, tiene que ser la misma. ¿Y cómo lo sabemos eso? Y bueno, porque con dos rectas paralelas, a donde tome yo la distancia, tiene que ser igual. O sea, D1 es igual a D2 y es igual a D3. ¿Por qué? Porque M de Q, que es lo que estoy buscando yo, esto que hemos puesto acá, es paralelo
aérea. Y este momento es el momento mínimo. ¿Por qué me dice eso? Por todo lo que vimos anteriormente, la deducción algebraica de la ecuación del eje central, en donde nos dice que la proyección sobre la dirección de las resultantes nos da a nosotros la ecuación del eje central. Reitero, la deducción es O asterisco menos O es igual, dicho, la resultante por el momento sobre el módulo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación vectorial y acá tenemos la ecuación escalar. Cualquiera de las dos podemos utilizar para determinar la posición del eje central. De esto tenemos un problema con el ingeniero, en el práctico me refiero, ¿no? No es que tengamos un problema de concepto. Hay problemas en el trabajo práctico para resolverlo y para que lo fijen ustedes a los conocimientos que estamos dando acá y le vean la utilidad o la aplicación que nosotros le estamos dando o le vamos a buscar, y que con este tema le pediría, junto con el manejo vectorial, digamos, a este tema en forma particular de la ecuación del eje central, van a ver ustedes que lo vamos a empezar a utilizar en los sucesivos capítulos, por lo tanto, les debería de quedar claro para qué sirve el eje central y cómo lo obtenemos. Dante. Señor. Aparte, la ecuación esa que has escrito ahí arriba, donde está el O asterisco, vendría a ser hasta un complemento de ambas. Es decir, la ecuación que esa que está ahí remarcando en azul, con esa ecuación a nosotros nos va a permitir calcular el O asterisco. ¿Qué es lo que era? A ver si recuerdan qué es lo que era el O asterisco. ¿Alguno se acuerda qué es lo que era el O asterisco? Era el punto que pertenece al eje central. Es un punto que pertenece al eje central, que es la forma, porque ustedes una vez que llegaron a determinar esa ecuación que la remarcó el ingeniero, ustedes, ese O asterisco, ustedes van a encontrar las coordenadas de un punto que pertenece al eje central. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hicieron la deducción de esa ecuación, llegaron a determinar que el punto, ese asterisco, pertenece al eje central porque cumple con las condiciones. Entonces, una vez que ustedes determinan las coordenadas de ese punto, que es un punto de ese eje central, ahora vamos a la segunda. Ve donde dice lambda, la segunda ecuación, donde dice lambda, esa que está recuadrando en estos momentos el ingeniero, dice lambda igual a ¿qué? A x menos x0 sobre x grande. El x0 vendría a ser las coordenadas del O asterisco. Es decir, supóngase que el X, el O asterisco, ustedes cuando lo determinaron, que es un punto del eje central, ustedes llegaron a determinar, supóngase que les dio, según el eje X, les dio 3, según el eje Y le dio 4 y según el eje Z le dio 5 para tenerlo. Entonces, ese X0 que les marca ahí sería el 3. El X grande que está en el denominador, ¿qué es lo que sería? La coordenada de ¿qué? De la resultante. Exactamente, es la coordenada de las resultantes. Entonces, ustedes, esa ecuación paramétrica, ustedes le pueden, si en el problema le dicen a ustedes, calcúlenme un punto perteneciente al eje central, ustedes aplicando arriba, listo, ya con esa ecuación determinan el X asterisco, con eso aseguran que es un punto que pertenece al eje central, donde el momento es mínimo.
Ahora le dicen a ustedes, no, pero yo quiero que me encuentre la ecuación de la recta del eje central. Ahí aplican la ecuación paramétrica. Entonces ustedes tienen que decir que lambda va a ser igual a ¿qué? Al x, que es genérico, menos el x0. El x0 vendría siendo en ese caso el 3. Y el abajo sería la componente en x de la resultante, que supóngase que la resultante a ustedes le dio 4 o lo que sea. Esa sería la ecuación paramétrica. ¿Lo ven? Entonces, ya con eso ustedes ya tienen determinada la ecuación de una recta que cumple la condición de que es eje mínimo, y como calcularon ya y lo asterisco, suponiendo que ese punto pertenece, o no suponiendo, asegurando que el punto ese pertenece al eje central, porque así ustedes lo dedujeron, ustedes ya con eso ya calculan la ecuación paramétrica, y con esa ecuación paramétrica ya pueden llegar a determinar el lambda, que ese es el parámetro, justamente el parámetro que lo permite, que existe una proporcionalidad entre lo que sería el eje y, o sea, la dirección del eje central con la dirección de la recta de la resultante. ¿Entienden, chicos? No sé si quedó claro. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y para qué sirve? Reitero, porque en esa dirección los momentos son mínimos. Y eso es una propiedad muy importante, sobre todo en mecánica, para saber, porque después los vamos, cuando estemos en dinámica, ya lo terminemos de ver a todo completo, vamos a ver cómo responde un cuerpo a acciones respecto a su rotación, a la rotación respecto a cualquier eje. En mecánica, los movimientos puros o unidimensionales de traslación o de rotación no existen. Lo general que se presenta son movimientos complejos, que se llaman de rotación y traslación simultánea. La traslación se la puede resolver de una manera, entre comillas, más sencilla, pero la rotación presenta serios inconvenientes debido a que entran a jugar valores que tienen que ver con la forma del cuerpo. Después que veamos más adelante dinámica, vamos a terminar de completarlo a eso. Pero este tema de la ecuación del eje central nos va a llevar a determinar ese tipo de cosas, ¿no? En qué dirección, dada la forma de un cuerpo, sus momentos son mínimos, para aprovecharla a esa propiedad, o bien para contrarrestarla o anularla, depende de lo que se quiera hacer en un mecanismo. De allí la importancia, reitero, de la ecuación del eje central. Por último tema, ya como teórico, tenemos la derivada de un vector. Y este tema, si bien entra en la bolilla número 1, nos vamos a detener también porque la derivada de un vector lo van a ver a partir de ahora hasta el último día de clase. Hasta el último día de clase. Porque si no sabemos manejar o no tenemos en claro que, por ejemplo, la aceleración es la derivada de la velocidad, y la aceleración es un vector, y la velocidad es un vector, si derivamos la velocidad, vamos a encontrar la aceleración. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados en física a trabajar con los módulos. Pero al ser vector, en mecánica y mecanismo, tenemos que trabajar con las otras dos variables que lo definen. Sí, tenemos que trabajar con el módulo y con la dirección. Entonces, hay que considerarla a la velocidad, por nombrar una variable, en toda su magnitud, integrada como un vector. Es decir, la velocidad es un vector, necesitamos conocer el módulo, la dirección y el sentido. Lo mismo podremos decir de la fuerza, lo mismo podremos decir de las aceleraciones. Entonces, van a ver que el concepto
de derivada de un vector es exactamente igual al que vieron ustedes en análisis matemático 1, cuando derivábamos una función escalar. Es decir, el concepto es el mismo. Nada más que acá lo vamos a analizar desde el punto de vista vectorial, reitero. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Mire, vamos a tomar un punto fijo que le vamos a llamar O, y este punto fijo me define la trayectoria de una partícula, supongamos, desde el punto P1, que está acá, a un punto P2. Y esta partícula sigue esa trayectoria. Puede ser cualquiera, reitero, ¿eh? La hacemos de esta manera para que el concepto quede bien en claro. Entonces, para nosotros tenerla identificada, es como si tuviéramos un rayo láser, nosotros estamos parados en O, y a la partícula, en el instante U de T1, que le llamamos acá, la encontramos en la posición 1. Esa partícula se mueve siguiendo esta trayectoria, que para nosotros, en este caso, es curvilínea, y en un instante T2 se encuentra en el punto P sub 2. Lo que a nosotros nos interesa es saber qué ha pasado con la partícula desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, la única forma de saber qué es lo que ocurre es conocer qué es lo que pasa con el elemento que la está definiendo, con este U de T1. ¿Qué es U? U, le vamos a llamar en la jerga de acá en más, es lo que llamamos vector posición. Es decir, lo posicionamos en la partícula en 1 y le ponemos que es variable, función variable de t. ¿Por qué? Porque la partícula se ha ido moviendo, yo sin moverme de acá, veo en P2 y veo qué es lo que pasa con el vector U de T2. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que ha pasado? A través de estos dos vectores posición. P1 menos O, fíjense, este vector sería este módulo, P1 menos O, y este sería P2 menos O. De ahí la simplificación que hacemos al hacer que O esté fijo, pero no tiene ningún tipo de restricción. El vector puede ser de traslación, puede deslizarse o puede estar sobre un punto fijo. Es exactamente lo mismo. Lo nuevo que estamos introduciendo es el concepto de que el vector posición está siendo función del tiempo. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Entonces, como queremos saber qué es lo que pasa, a nosotros nos interesa saber qué le pasa al vector entre esta posición, entre P1 y P2. Por lo tanto, nos interesa saber qué es lo que pasa con ese vector verde. Con ese vector verde. Ese vector verde viene dado en función de lo que nosotros podemos analizarlo, y acá viene el otro concepto, a través del análisis vectorial. Fíjense, delta U, U de T2 menos U de T1. Pero fíjense que tiene el símbolo vectorial. ¿A qué va a ser igual? A P2 menos U, el vector posición final, menos el vector P1 menos O, ¿no es cierto? P2 menos O menos P1 menos O.
Bueno, haciendo esa resta, nos queda directamente que es igual al vector P2 menos P1. Entonces, fíjense que nosotros hemos tomado dos posiciones extremas. A eso le hemos llamado delta U, que tal como lo venimos analizando acá, hemos tomado una posición inicial y una final, pero no sabemos qué es lo que pasa en el medio, es decir, no sabemos qué pasa acá, ni qué pasa acá, ni en cualquier posición intermedia entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a introducir esa variable que a nosotros nos está haciendo de suma interés porque nos entrega mucha información, que es la variable tiempo? Fíjense, este vector P2 menos P1 no se altera, reitero, no se altera si uno le introduce una variable escalar delta t. Es decir, al vector posición delta u lo multiplicamos, esto es lo mismo que poner así, ¿no? Delta u multiplicado por 1 sobre delta t. El vector delta u no se ve alterado porque delta t es un escalar. Lo que sí va a ser afectado, este vector delta u, pero no pierde su significado físico, es en su módulo, en su dirección y en su sentido. ¿Por qué digo que puede ser afectado? Porque si delta t es mayor, menor o igual a 0, el delta u será más o menos más grande o más chico según sea el escalar delta u. Y en cuanto a la dirección y el sentido, puede ser que el tiempo juegue un papel a través de su signo, es decir, que empecemos a contar de alguna manera y que el producto de este escalar por esta magnitud incremental del vector delta u nos dé un vector con un signo negativo, debido a la variación que tenemos de estas coordenadas. Es decir, que delta t puede tocarnos o hacernos variar el módulo. Y en cuanto a las variaciones que ocurren en el tiempo con delta u, la referencia entre la dirección y el sentido, de que sea positivo o negativo. Pero físicamente el vector delta u sobre delta t sigue siendo exactamente igual al delta u definido acá, que es P2 menos P1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, como nosotros tenemos una ecuación incremental, y como les acabo de decir, el vector verde o flúor, que me da la diferencia de coordenadas entre P2 y P1, no me está diciendo qué es lo que pasa en situaciones intermedias, o sea, me está dando un valor, como se ve acá, promedio. En definitiva, me está dando, hablando geométricamente, la secante entre la trayectoria de la partícula entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo hacemos nosotros para saber la influencia de delta U, en el punto A? La única manera es haciendo uso de la variable que nosotros conocemos mediante el análisis matemático, y es transformando esta razón incremental en un límite. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta es la razón incremental, fíjense, esto es delta U. ¿Qué vamos haciendo nosotros? Vamos haciendo tender delta T a este valor. Es decir, que mientras delta U tienda, o P sub 2 tienda a P sub 1, T sub 2 tiende a T sub 1.
¿Me siguen ahí? Y en el límite, en el límite, cuando t tiende a 0, es decir, tiende al valor del límite, esta razón, esta secante, que corta a la trayectoria en P sub 2 y en P sub 1, se transforma en tangente. Entonces, aparece el concepto de derivada del vector posición. Aparece el concepto de derivada del vector posición. Bueno, la más simple esta, ojo, si no hay variación entre P sub 1 y P sub 2, esto cae de maduro, ¿no es cierto? La derivada de una constante es 0. Es lo mismo que cuando trabajamos con un escalar. Es lo mismo que cuando trabajamos con un escalar. Fíjense, reitero, como la derivada del vector delta U en el límite, cuando t se hizo 0, se transformó en el diferencial del vector posición respecto del tiempo. ¿Qué pasa si el vector U es función de un vector, de un escalar P, y P a su vez es función de otro escalar que puede ser T? Esto también lo han visto en reglas de derivación de un escalar. Lo que decimos en palabras acá, U es función de P y P es función de T, lo pueden ver acá. U función de T como U función de P y P función de T. Es decir, función de función. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando el concepto, que el diferencial de U con respecto a T es la diferencial de U con respecto a P por el diferencial de P con respecto a T. Lo que se conoce con el nombre de función de función. De acá se deriva, también nos vamos a emplear a esto, el concepto de derivada segunda. O sea, la derivada segunda del vector U con respecto al tiempo dos veces es lo mismo que derivar U con respecto a T y luego hacer la derivada de esa derivada con respecto de T. Fíjense que acá nosotros estamos considerando módulos. O sea, lo estamos tomando, o vamos a tomar el escalar que me representa el módulo del vector diferencial de U. El módulo del vector diferencial de U. Se nos van a presentar, más que seguro, ecuaciones en donde tengamos la suma y los productos. Esto lo hacemos, ayer en la clase pasada le dije que lo íbamos a hacer un poquito rápido porque esto no es repasar la función escalar, ¿no? Que vimos en análisis matemático. O sea, fíjense, tenemos la derivada, o bien digo, la derivada de una suma. U y B son vectores, ¿no? U es un vector y B es otro vector. Un vector distinto, digo. Por lo tanto, si nosotros tenemos, hay que seguirle prestando atención, reitero, a la suma. Recuerden que es multiplicar por un escalar para ver la variación que va a tener en ese tiempo la magnitud vectorial. Entonces, la suma de dos vectores, el incremento de U más B es igual a delta U con respecto de T más el delta B con respecto de T. Cuando pasemos al límite, es decir, cuando tomemos límite cuando delta T tiende a 0, el incremento pasa a ser una diferencial. Es decir,
Acá de secante pasamos a tangente. El vector acá es tangente. Tangente al punto. Es decir, que nos está entregando información de qué es lo que está pasando en el punto en donde es tangente. De ahí la necesidad de conocer. Entonces, la diferencial de u más b con respecto a t va a ser igual a la suma. La derivada de la suma de dos vectores es igual a la suma de las derivadas. Acá tenemos dos funciones, f de t y u de t, en donde f de t es una función que es un escalar y esta es un vector. O sea que tenemos en definitiva un escalar que multiplica a un vector. Si un escalar multiplica a un vector, lo podemos desarrollar primero, reitero, hacemos la aplicación de la regla con el incremento finito, es decir, con el delta. Delta del escalar por el vector. Acá está bien claro, ¿eh? F no tiene raya arriba, es un escalar que multiplica a un vector. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el incremento al vector, si podemos decir F por delta U, más delta F por U, más delta F por delta U. Al aplicar ese cociente, lo que hacemos, bueno, ahí lo distribuimos porque reitero, volvemos a aplicar la variación temporal, es decir, que a la función escalar por un vector, la multiplicamos por el escalar 1 sobre t, o delta t. Entonces, ahí aplicamos la regla. Al hacer delta fu sobre delta t, bueno, nos va a quedar esto que está acá. El paso siguiente es tomar el límite y llegar a la regla que es exactamente igual a la regla de derivación de un escalar, es decir, la derivada de una función escalar por un vector es la función por la derivada del vector más la derivada de esa función escalar por el vector. Se repaso. ¿Cómo lo podemos ver a esto? Para cuando lo analicemos al vector ya con sus componentes. Acá tenemos el vector U, fíjense, tiene las tres componentes escalares, U de X, U de Y y U de Z, y para darle magnitud vectorial aparecen los versores, es decir, aparece el versor Y, aparece el versor J y aparece el versor K. Entonces, nos queda determinada la función vectorial o a través del vector U. La variación de este vector, o este vector puesto así como está, es como si uno le sacara una foto, no nos dice nada. En mecánica, este vector nos va a decir, no sé, 3x más 2y más 5z, 5z, como decía recién el ingeniero. Pero así como está, no nos dice nada. Bueno, es meramente un vector que indica una posición. Lo que a nosotros nos interesa, y acá vuelve de nuevo el concepto, es la variación que tiene este vector U con respecto al tiempo. Por lo tanto, fíjense, aplico de nuevo lo que veníamos viendo. Si este es un escalar, veo qué pasa con ese escalar con respecto al tiempo, lo multiplico por el vector, por el versor, perdón, Y, más la derivada de la componente según el eje Y
por el versor J y más la derivada la componente según el eje Z por el versor K. Por lo tanto, me dice que las componentes de la derivada de un vector es igual o es lo mismo a la derivada de sus componentes con respecto a cada uno de sus ejes. Es decir, que la variación temporal de U, vamos a derivar la componente según el eje X, la vamos a multiplicar por Y, vamos a derivar la componente según el eje Y, la vamos a multiplicar por J, y vamos a derivar la componente según Z y la vamos a multiplicar por K. Entonces, esto sería la otra regla de derivación que la vamos a emplear, reitero con esto, bastante. Vamos a ver el capítulo que sigue, vamos a ver reglas de aplicación a esto bien concretas. Por el momento manténganse con la aplicación de esta regla, ¿no? Después vamos a ver que hay una fórmula que aplicar y nos va a dar directamente la variación del vector con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, si uno aplica la función esta de una función escalar por un vector, nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, si es producto escalar, va a quedar U en la primera por la derivada de B con respecto de T, lo que decíamos recién, más la derivada de U, o sea, derivo el primer vector con respecto al tiempo por el vector B. Esa sería la aplicación concreta de la regla de aplicación de un escalar por un vector. Y si el producto es vectorial, reitero, es escalar, y si el producto es vectorial, también vamos a aplicar, vamos a decir que es U vectorial, la derivada del vector B con respecto al tiempo, más la derivada de U con respecto de T por vectorial el vector B. Lo que sí, acá vamos a tener que respetar el sentido de multiplicación, ¿no es cierto? Porque recuerden que si invertimos, vamos a tener un problema con los signos. Es decir, vamos a tener que aplicar la regla en el producto vectorial tal como se presenta, porque si no nos cambia el signo. En cambio, en la magnitud de escalar, nos da lo mismo que B esté acá o que B esté acá. ¿Por qué? Porque es un producto escalar. Recuerden, U está acá o puede estar por este otro lado. ¿Eso queda claro? Cambio acá, no. El producto vectorial es U por la derivada más la derivada por B. Pero no invertir, porque si no cambiamos el sentido de el producto vectorial. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con esto nos quedaría completo el tema número 1. Y ahí yo le he puesto un hermoso título para que el ingeniero Caballero se vaya haciendo la cabeza durante la Semana Santa, de que le toca el práctico a él. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Es completar lo que llamamos unidad didáctica número 1 con el práctico.
Es decir, que vamos, los conocimientos teóricos que hemos dado en estas 3 o 4 clases, los vamos a volcar en un trabajo práctico. Como temas va a ser operaciones con vectores, como tema grande, eje central, momentos y derivadas de un vector. Esos serían los 4 temas macro que aplicaría al trabajo práctico número 1. Bien. Para poder aplicarlos hay que entender, reitero, este tema, un poco la teoría. Por favor, léanlo a lo que hemos visto. Yo mañana lo voy a subir a la unidad didáctica número 1, así les queda el resumen de lo que está. Anda dando vuelta también una copia del apunte, y si no, en cualquier libro de mecánica vectorial, todo esto aparece. En el Bill Johnston está. Esta primera parte no hay ningún problema. O sea que tienen bibliografía, pueden acceder a ella y no van a tener problema. Pero es importante que marcar los conocimientos teóricos para que la aplicación le podamos sacar provecho. Yo por mi parte con esto me despido. Dante. Sí. Ahí me preguntaba la señorita Carpio Flavia, el práctico, ¿dónde le vamos a dejar? En el campo virtual, ahí ya está el trabajo práctico número 1 que vamos a realizar. Bueno, ahora con el cambio de horario, lo haríamos el día lunes a las 21 horas. Nos vamos a juntar. Así que si tienen ustedes algún inconveniente para encontrarlo, pero ya está, ya está definido ya cuáles serían los ejercicios que vamos a realizar. De todas formas, nosotros, como les comentaba recién, vamos a comenzar a hacer trabajo práctico. Yo les he dado un problema de cada uno de los temas que les he estado recién diciendo el ingeniero. Si llegara a quedar algún tipo de duda o que quieren que aclaremos algunos temas, y si tenemos que abrir y dar otros ejemplos, lo hacemos, no hay ningún problema. Nosotros siempre estamos abiertos con la finalidad de que ustedes terminen comprendiendo cada tema. Así que el trabajo práctico ya está en el campo virtual. El día lunes vamos a empezar a resolver a los problemas. Bueno, estaríamos. Muy bien. Por mi parte, despedirme y bueno, decirles, nos encontramos el lunes 5 y desearles unas muy felices Pascuas en familia, a quienes son creyentes y a quienes no, que tengan una feliz jornada de descanso, digamos, que les sirva para relajarse un poco en este ajetreado mundo y pandemia que estamos viviendo. Y pandémico, sí. Y para quienes profesamos la religión, bueno, unas muy felices Pascuas de Resurrección. De mi parte, no sé vos, ingeniero. Gracias, igualmente, sí, bueno, yo también. Así que igualmente, los mismos deseos. Bueno, buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, entonces el lunes. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, igualmente. Chao. Profe. Hasta luego. Hasta luego.